Desde que existen las palabras para describir tales sucesos, personas de todo el mundo han informado de haber visto apariciones de personas y animales que no están físicamente presentes y que desaparecen poco después de ser vistos. Muchas de estas apariciones van vestidas a la antigua usanza, y algunas se parecen a personas reales que murieron antes del avistamiento. Dichos espectros han aparecido con distintos grados de detalle e integridad. Algunos, por ejemplo, se describen como sombras oscuras e indistintas de forma vagamente humana. Otros solo son visibles de cintura para arriba o de cintura para abajo, o sin cabeza. Muchos aparecen como reflejos en espejos, ventanas y televisores. Algunos son perfectamente claros, nítidos y completos, y al principio se les confunde con personas vivas normales, y unas pocas han sido descritas como resplandecientes o incluso cegadoramente radiantes. Algunas apariciones, sobre todo las que se parecen a los difuntos tal y como eran en vida, parecen ignorar por completo su entorno. Se sientan en sillas sin prestar la menor atención a quienes les rodean o caminan por suelos o puertas que ya no existen. Otros interactúan con sus homólogos corpóreos de una manera que sugiere que no son conscientes de su propio estado extraordinario, dando o preguntando casualmente por direcciones, manteniendo conversaciones triviales con extraños o exigiendo airadamente que alguien se vaya de su casa o de su cama. Otros parecen hacer su aparición con el único propósito de atraer la atención sobre sí mismos. A lo largo de los milenios se han propuesto muchas teorías sobre la naturaleza o naturalezas de tales apariciones. La Sagrada Escritura y ciertas tradiciones religiosas, por ejemplo, han identificado algunas apariciones como ángeles o demonios, servidores espirituales de Dios o del diablo, respectivamente. La Iglesia Católica sostiene que María, la Madre de Jesús, se ha aparecido a ciertos hombres, mujeres y niños a lo largo de los siglos y en todo el mundo para hacer peticiones divinas, conferir revelaciones y realizar milagros. Las tradiciones folclóricas de todo el mundo sostienen que muchas apariciones son manifestaciones visuales de las almas de los difuntos, atrapadas entre este mundo y el otro, quizá por no querer aceptar su propio cambio de estado o por ser incapaces de seguir adelante debido a algún asunto terrenal inacabado. Algunas apariciones que aparecen instantánea y fugazmente a los amigos y familiares de la persona a la que se parece en el momento de la muerte de ésta se han denominado espectros, y algunos creen que son almas humanas que anuncian su inminente viaje al más allá. Las apariciones que se parecen a personas reales aún vivas en el momento del avistamiento se han denominado fetches o doppelgangers, y en algunas tradiciones se cree que son presagios de la muerte de la persona a la que se parecen. Algunos parapsicólogos que se adhieren a lo que se ha dado en llamar la teoría de la cinta de piedra sostienen que algunas apariciones son restos visuales de sucesos pasados grabados indeleblemente en lugares concretos mediante algún tipo de energía emocional, destinados a repetirse visualmente como una grabación de vídeo. Otros sospechan que algunas apariciones son visiones de acontecimientos pasados, vislumbrados a través de una delgada anomalía diáfana en el tejido del tiempo. Y muchos escépticos descartan las apariciones como recuerdos imperfectos, alucinaciones con explicación médica o producto de una extraordinaria coincidencia. La mayoría de los testigos que afirman haber tenido este tipo de experiencias describen haber visto un solo fantasma, aunque no son infrecuentes las parejas de fantasmas. Menos frecuentes son las apariciones de vehículos, como barcos fantasma, automóviles espectrales,
trenes fantasma y carruajes fantasmales. Sin embargo, quizá las apariciones más raras y espectaculares de todas sean aquellas en las que escenas enteras, con múltiples personajes, estructuras espectrales y puntos de referencia fantasmales, se desarrollan vívidamente ante los ojos de una persona. Una de las apariciones escénicas más famosas del siglo XX tuvo lugar el 10 de agosto de 1901, cuando dos académicas inglesas llamadas Charlotte Moberly y Eleanor Jourdain visitaron el Palacio de Versalles en Francia. En aquel momento, conocido como el Incidente Moberly-Jourdain, Charlotte Moberly, de 54 años, era la directora del St. Hugh's College, un colegio femenino de la Universidad de Oxford, que dirigía desde su fundación en 1886. Por su parte, Eleanor Jourdain, de 37 años, acababa de ser nombrada vicedirectora del St. Las dos futuras colegas acordaron que debían conocerse mejor antes del comienzo del semestre de otoño de 1901, por lo que la señorita Moberly visitó a la señorita Jourdain en París, Francia, donde ésta alquiló un apartamento. El 10 de agosto de 1901, las dos mujeres decidieron visitar el Palacio de Versalles, situado al suroeste, como parte de un gran recorrido por el viejo París y sus suburbios históricos. Aunque sus conocimientos de la historia de Francia eran limitados en el momento de la visita, ambas mujeres sabían que el opulento palacio había sido la residencia de la monarquía francesa desde el reinado de Luis XIV hasta la Revolución Francesa. Tras visitar el palacio, Moberly sugirió a Jourdain y a ella que pasearan por los jardines palaciegos hasta el Petit Trianon, un pequeño castillo situado en el cuadrante noroeste del recinto, a la derecha del brazo derecho del Gran Canal, visto desde la escalinata del palacio, sobre el que había leído en una revista cuando era niña. En un relato escrito del suceso, titulado An Adventure, una aventura, que ella y Jourdain publicaron en 1911 bajo los seudónimos de Elizabeth Morrison y Frances Lamont, respectivamente, Moberly recordaba que al principio se olvidaron de pedir indicaciones y, en consecuencia, tomaron una ruta inusualmente larga a través de los jardines. Cuando llegaron al cuadrante noroeste de los terrenos, las dos mujeres abandonaron el camino principal y se dirigieron a uno de los muchos senderos estrechos que cruzan la zona, suponiendo erróneamente que constituía un atajo hacia su destino. Jourdain describió el misterioso sendero como un corte profundo por debajo del nivel del suelo. Desde el momento en que abandonamos el sendero, escribió Moberly, me invadió una depresión extraordinaria que, a pesar de todos los esfuerzos que hice por librarme de ella, no dejó de aumentar. No parecía haber ninguna razón para ello. No estaba cansado en absoluto y cada vez me interesaba más lo que me rodeaba. Quería que mi acompañante no descubriera la repentina tristeza que me invadía. Jourdain se sintió invadida por la misma sensación inexplicable, pero ocultó sus sentimientos a Moberly. Había una sensación de depresión y soledad en el lugar, escribió. Empecé a sentirme como si caminara dormida. La pesada ensollación era opresiva. Los respectivos relatos de Moberly y Jourdain sobre los extraños sucesos que siguieron no son perfectamente congruentes, ya que fueron escritos independientemente el uno del otro 3 meses después, cuando las dos mujeres compararon por primera vez sus recuerdos del incidente y coincidieron en que habían experimentado algo realmente inusual aquel día en su paseo hacia el Petit Trianon. Moberly, por ejemplo, recordaba haber visto un edificio en la confluencia del camino más ancho y el sendero más estrecho, por una de cuyas ventanas una mujer sacudía un paño blanco. Jourdain no mencionó a esta mujer en su propio relato.
Jourdain, por su parte, describió el paso por una casa de campo situada a la derecha del camino, en cuya puerta vio a una mujer y a una adolescente vestidas a la antigua usanza. La mujer parecía estar pasándole una jarra a la niña. Ambas mujeres coincidieron en que, después de caminar por el sendero durante algún tiempo, se encontraron con dos hombres vestidos con abrigos verdes y sombreros de 3 picos, que supusieron que eran jardineros vestidos a la usanza del siglo XVIII. Cuando les preguntaron cómo llegar al Petit Trianon, los hombres les indicaron el camino. La sombría sensación que ambas mujeres sintieron en secreto fue aumentando de intensidad a medida que avanzaban por el sendero, y alcanzó su clímax en un punto en el que el camino terminaba en una intersección en forma de T. De repente, todo parecía antinatural, escribió Moberly, por lo tanto desagradable. Incluso los árboles parecían haberse vuelto planos y sin vida, como un bosque trabajado en tapiz. No había efectos de luz y sombra, y ningún viento agitaba los árboles. Todo estaba intensamente quieto. En el lado opuesto de la intersección había una zona boscosa en penumbra, dentro de la cual se alzaba un pequeño kiosco circular, un cilindro de pilares, rematado por un muro bajo y coronado por un tejado abovedado. En los escalones del kiosco se sentaba un hombre moreno y picado de viruelas, con un sombrero de ala ancha y envuelto en una pesada capa negra que parecía demasiado cálida para la época del año. Aunque el hombre parecía no darse cuenta de la presencia de las mujeres, giró lentamente la cara en su dirección, permitiéndoles ver la expresión malvada que llevaba. Aquello fue la culminación de mis peculiares sensaciones, escribió Moberly, y sentí un momento de auténtica alarma. El rostro del hombre era de lo más repulsivo, su expresión odiosa. Jourdain se sintió igualmente impresionado por la siniestra figura y escribió: en ese momento, la inquietante sensación que había comenzado en el jardín culminó en una impresión definitiva de algo extraño e inspirador de miedo. En ese momento las mujeres oyeron pasos apresurados detrás de ellas y se giraron para ver a un caballero alto de ojos oscuros, pelo largo y rizado negro, sombrero de ala ancha, capa oscura y zapatos abrochados. El hombre estaba sonrojado y sin aliento, como si hubiera corrido mucho. Hablando en francés con acento germánico, les informó de que no podían seguir por el camino de la izquierda y les rogó que caminaran hacia la derecha. Tanto Moberly como Jourdain percibieron una leve sonrisa en los labios del hombre, como si le divirtiera su aspecto, pero estuviera decidido a disimular sus sentimientos por cortesía. Las mujeres hicieron lo que se les pedía y subieron por el sendero de la derecha. Pasaron por encima de un pequeño puente, a cuya derecha había una gran roca cubierta de helechos por la que se deslizaba una pequeña cascada en forma de hilo, y atravesaron un estrecho prado sombreado con hierba larga. Pronto se encontraron en la entrada trasera del Petit Trianon. Moberly describió a una hermosa dama sentada en un taburete delante del palacio, con un papel extendido a lo largo del brazo, como si hubiera estado dibujando los árboles y ahora estuviera repasando su trabajo. Llevaba un elegante vestido pasado de moda, un fichú, chal, verde pálido, y un sombrero blanco de ala ancha, bajo el cual sobresalían mechones de pelo rubio y esponjoso. Al principio, Moberly sospechó que se trataba de una turista. La miré fijamente, escribió, pero una sensación indescriptible me hizo apartar la mirada molesta por su presencia. Meses más tarde, cuando hablaron del incidente en profundidad por primera vez, Moberly se asombró al saber que Jourdain no había visto a la mujer fuera del Petit Trianon. Me resultaba inexplicable cómo había sucedido, escribió Jourdain, porque creía estar mirando a todos lados, y no era tanto que no la recordara como que hubiera podido decir que no había nadie allí.
No obstante, Jourdain recordó que mientras subía por la escalinata trasera del Petit Trianon, pasando por delante del lugar donde Moberly afirmaba que había estado sentada la mujer, se había metido instintivamente la falda como si quisiera hacer sitio a alguien, y luego se preguntó por qué lo había hecho. Tras pasar junto a la misteriosa mujer, Moberly y Jourdain subieron la escalinata trasera del Petit Trianon y se acercaron a una gran ventana sin cerrar, con la intención de mirar dentro, sin saber si el edificio estaba abierto al público. El portazo les interrumpió. Al mirar en la dirección del sonido, vieron a un chico salir corriendo de un edificio adyacente. Tenía los modales desenvueltos de un lacayo, pero no llevaba librea, escribió Moberly, y nos llamó diciendo que se entraba a la casa por el patio de honor y se ofreció a mostrarnos el camino. Parecía inquisitivamente divertido mientras caminaba a nuestro lado por el jardín francés hasta que llegamos a la entrada del camino de entrada. Cuando llegaron a la fachada del edificio, se encontraron con un cortejo nupcial que pasaba por la zona, y el ambiente opresivo se disipó. La pareja se sintió de nuevo animada, tomó un carruaje, fue a tomar el té al histórico Hotel de Reservoir y regresó a París. Durante toda una semana, escribió Moberly, no volvimos a hablar de aquella tarde, ni yo pensé en ella hasta que empecé a escribir una carta descriptiva a mi hermana de nuestras expediciones de la semana. A medida que las escenas se repetían una a una, la misma sensación de opresión onírica y antinatural se apoderó de mí con tanta fuerza que dejé de escribir y le dije a la señorita Jourdain, ¿cree usted que el Petit Trianon está encantado? Su respuesta fue inmediata. Sí, lo creo. Pasaron otros 3 meses antes de que las dos damas hablaran en detalle de su experiencia, cuando descubrieron que Jourdain no se había fijado en la llamativa dama que Moberly había visto dibujando en el exterior del Petit Trianon. Sospechando que podían haber sido testigos de algo paranormal, las damas decidieron investigar el asunto. El 4 de julio de 1904, tras un trabajo preliminar de detective realizado por Jourdain, las dos damas regresaron a Versalles y buscaron el extraño camino que habían recorrido 3 años antes. Consiguieron localizar el camino principal del que se habían desviado, pero encontraron todo lo demás muy diferente de cómo lo recordaban. Pasamos mucho tiempo buscando los antiguos caminos, escribió Moberly. No solo no había ni rastro de Elos, sino que las distancias se habían contraído y todo era a menor escala de lo que yo recordaba. El kiosco había desaparecido, también el barranco y la pequeña cascada que había caído desde una altura por encima de nuestras cabezas, y el pequeño puente sobre el barranco, por supuesto, había desaparecido también. Los árboles eran bastante naturales y parecían haber sido bastante talados, haciendo esa parte del jardín mucho menos boscosa y pintoresca. En lugar de un prado muy sombreado que continuaba hasta el muro de la terraza, ahora hay un amplio barrido de grava debajo, y los árboles sobre la hierba han desaparecido. Exactamente donde estaba sentada la señora, encontramos un gran arbusto extendido de, al parecer, muchos años de crecimiento. No reconocimos la escalera actual que conduce al extremo noroeste de la terraza, ni la extensión de muro que ahora hay que rodear para llegar a la escalera. Para aumentar la imposibilidad de recordar nuestra primera visita, en todos los rincones nos encontrábamos con grupos de gente alegre y ruidosa paseando o sentada a la sombra. Asientos de jardín colocados por todas partes y puestos de fruta y limonada alejaban cualquier idea de desolación. La atmósfera banal y sin historia era totalmente incompatible con el aire de misterio silencioso que tanto nos había oprimido.
Al entrevistar a jardineros contemporáneos y jubilados empleados en Versalles, Moberly y Jourdain descubrieron que ciertos hitos que habían visto habían sido retirados hacía generaciones y que el edificio situado junto al Petit Trianon, cuyas puertas habían oído cerrarse de golpe, era una antigua capilla cuya entrada principal estaba permanentemente cerrada y no se había abierto en memoria viva. También se enteraron de que los jardineros de Versalles no llevaban abrigos verdes en el recinto desde los días del antiguo régimen, es decir, el reinado de la antigua monarquía francesa, y que las capas oscuras y los sombreros de ala ancha de estilo español que llevaban los dos extraños hombres que habían visto el 10 de agosto de 1901 constituían la vestimenta habitual de los caballeros franceses de finales del siglo XVIII. Esta nueva información indujo a las damas a averiguar si se había celebrado alguna fiesta de disfraces en Versalles en la época de su primera visita. Investigaciones posteriores les informaron de que, aunque a veces se celebraban fiestas de disfraces de temática histórica, se creía que no se había celebrado ninguna el día de su extraña experiencia. A lo largo de la primera década del siglo XX, Moberly y Jourdain descubrieron pruebas adicionales que les llevaron a la conclusión de que la escena que habían presenciado el 10 de agosto de 1901 era una visión del camino del Petit Trianon, tal y como había aparecido en la mañana del 5 de octubre de 1789. Llegaron a creer que los dos hombres vestidos de verde que les guiaron por el sendero, a los que inicialmente habían confundido con jardineros, eran miembros de la Guardia Personal Suiza de la Reina. Sospecharon que el hombre de aspecto malvado que encontraron sentado en los escalones de la glorieta era Joseph de Rigaud, conde de Vaudreuil, un aristócrata que había convencido a la reina de Francia para que permitiera las representaciones públicas de la obra Las bodas de Fígaro, políticamente ruinosa, en la que se basa la ópera más famosa de Mozart. Identificaron al caballero de pelo rizado que les imploró que tomaran el camino de la derecha como un paje al servicio de la reina llamado de Bretagne, que tendría 22 años en 1789, y concluyeron que la misteriosa mujer del Petit Trianon, a la que Jourdain no vio, era María Antonieta, la malograda reina francesa. Muchos de los que han comentado el incidente Moberly-Jourdain sospechan que Charlotte Moberly y Eleanor Jourdain viajaron atrás en el tiempo, el 10 de agosto de 1901, atravesando una grieta en la dimensión temporal que les permitió vislumbrar el Petit Trianon, tal y como apareció en el crepúsculo del antiguo régimen. Algunos se han referido al incidente como un deslizamiento temporal o una deformación temporal y han llamado al Petit Trianon un portal temporal. A pesar de las numerosas publicaciones que afirman que Moberly y Jourdain también sostenían esta opinión, los académicos de Oxford indican claramente en su libro que llegaron a la conclusión final de que habían entrado en una ensoñación de María Antonieta el 10 de agosto de 1792 en plena Revolución Francesa. Ese día, 20.000 furiosos franceses o revolucionarios asaltaron el Palacio de las Tullerías de París, donde la familia real francesa había sido obligada a vivir durante casi 3 años. Mientras los federales aplastaban y masacraban a sus leales guardias suizos, una aterrorizada María Antonieta, Crian Moberly y Jourdain, que buscaba refugio con su familia en la adyacente Salle du Manegue, rememoró el 5 de octubre de 1789, su último día en Versalles. Las damas de Oxford sospechaban que el corredor con el que se habían topado acababa de informar a María Antonieta de que una turba de mujeres parisinas descontentas marchaba hacia Versalles para exigir pan. La escena inicial de un drama histórico que acabaría con el traslado permanente de la familia real al Palacio de las Tullerías de París.
Otra famosa aparición escénica, cuya historia se ha contado en varios documentales y programas de televisión, tuvo lugar en la década de 1980 en el sótano del Pennsylvania Hall, en el corazón del campus del Gettysburg College de Gettysburg, Pensilvania. Construido en 1837, Pennsylvania, Penn Hall, fue el primer edificio escolar construido en el campus y es la estructura más antigua que sigue en pie en el colegio en la actualidad. Inicialmente utilizado como edificio polivalente en el que los estudiantes dormían, cenaban, estudiaban y asistían a clase, el edificio se transformó gradualmente en el dormitorio principal del colegio y durante muchos años se le llamó cariñosamente el Viejo Dormitorio. Tras una renovación en 1970, Penn Hall se convirtió en el centro administrativo del colegio, función que ha desempeñado desde entonces. El 1 de julio de 1863, las clases en Penn Hall se vieron interrumpidas por el chasquido de las carabinas y el traqueteo de los mosquetes lejanos. El primer enfrentamiento de la que sería la batalla más sangrienta y posiblemente la más importante de la guerra civil estadounidense. Animados por sus asombrosas victorias en Fredericksburg y Chancellorsville, el general Robert E. Lee y su ejército confederado habían marchado hacia el norte desde Virginia a través de Maryland y hacia Pensilvania, con la esperanza de trasladar la llamada Guerra de Agresión del Norte a territorio de la Unión. El Ejército Defensor de la Unión, comandado por el recién nombrado general George Meade, se preparó para detener el avance rebelde en las afueras de la ciudad de Gettysburg. Esa misma mañana, en preparación para la inminente batalla, un oficial de señales de la Unión había evaluado el terreno circundante desde la emblemática cúpula que corona Pennsylvania Hall. Mientras se libraba la batalla en las afueras de la ciudad, los soldados de la Unión heridos fueron trasladados al Gettysburg College y atendidos en el Pennsylvania Hall y otros edificios del campus. Aquella tarde, la marea de la batalla se volvió en contra del ejército de la Unión. Las fuerzas confederadas se hicieron con el control del campus mientras los defensores abandonaban la ciudad y se retiraban a terrenos más elevados. Siguiendo el ejemplo de los Yankees, los confederados convirtieron el Pennsylvania Hall en su propio hospital de campaña improvisado. Dormitorios, aulas, salas de conferencias y bibliotecas se llenaron de cientos de soldados heridos y moribundos. Los suelos de madera pronto se mancharon de sangre y se dice que las manchas siguen siendo visibles hoy en día. Un estudiante universitario de Pensilvania que presenció los espeluznantes acontecimientos describió la escena en un recuerdo posterior escribiendo: todas las habitaciones, pasillos y corredores estaban ocupados por los pobres e ilusos hijos del sur. Los gemidos, rezos y alaridos de los heridos y moribundos se oían por todas partes. Tras la desastrosa carga de Pickett del 3 de julio, en la que el ejército confederado sufrió 6.500 bajas, las tropas virginianas abandonaron el campo y se retiraron hacia el sur. Para cuando la última bruma de humo de cañón se disipó en el aire estival, la sangre de más de 35.000 soldados muertos y heridos empapaba los campos de Gettysburg. Durante casi un mes después de la batalla, tanto los soldados confederados heridos como los de la Unión recibieron tratamiento en Pennsylvania Hall. Muchos de los pacientes que no lograron recuperarse fueron enterrados en los terrenos exteriores del edificio, junto con las montañas de miembros destrozados y apéndices andrajosos que los cirujanos de combate se vieron obligados a amputar y que se acumularon en grotescas pilas frente al Old Dorm. La leyenda del campus cuenta que las sombras de muchos de esos mismos soldados siguen apareciendo de vez en cuando en Pennsylvania Hall y sus alrededores. En palabras de Michael Marr, estudiante de último curso del Gettysburg College, en un artículo publicado el 2 de agosto de 2021 para el Museo Nacional de Medicina de la Guerra Civil,
Si preguntas a cualquier estudiante del Gettysburg College, pasado o presente, es muy probable que tenga una historia de fantasmas que contar. Ya se trate de objetos que se mueven o de un soldado solitario que ronda la cúpula por la noche, los hombres tratados en el interior del Pennsylvania Hall siguen presentes. Una de las historias de fantasmas más dramáticas del Pennsylvania Hall ocurrió una noche de los años 80. Aquella noche, dos trabajadoras administrativas que han rechazado todas las peticiones de entrevistas formales y han optado por permanecer en el anonimato, contaron una espeluznante historia a Timon Lynn, entonces jefe de seguridad del campus. Ambas, que trabajaban en la cuarta planta de Penn Hall, tuvieron un día inusualmente largo y se vieron obligadas a dedicar varias horas extraordinarias a completar asuntos pendientes. El Old Dorm adquiere una atmósfera espeluznante al anochecer. Una vez que el último de sus compañeros se marchó a casa, acordaron dirigirse juntas al aparcamiento, ya que a ninguna de las dos le agradaba la perspectiva de trabajar sola en el edificio embrujado. Entraron en el ascensor y pulsaron el botón de la primera planta. El ascensor no se abrió en la primera planta y siguió bajando hasta el sótano. Confundidos, los administradores pulsaron por segunda vez el botón de la primera planta. En lugar de ascender, el ascensor abrió sus puertas para revelar una escena espantosa. En lugar del almacén vacío del sótano al que estaban acostumbradas, las señoras se encontraron ante un caótico hospital de campaña del siglo XIX. Soldados de ojos desorbitados yacían sobre escritorios retorciéndose de agonía, con la cabeza apoyada en pilas de libros. Cirujanos con delantales manchados de sangre cortaban miembros vivos con sierras para huesos. Adolescentes de rostro ceniciento aferraban muñones vendados, mientras los camilleros se apresuraban a cargar brazos con miembros amputados. En el aire flotaba un aroma dulzón y enfermizo. Frenéticos de miedo, los administradores golpearon en vano el botón de la primera planta, incapaces de apartar los ojos de la pesadilla que se les venía encima. Mientras lo hacían, uno de los cirujanos se volvió hacia ellos, les miró directamente y les hizo una seña con la mano empapada en sangre, como si les suplicara en silencio que le ayudaran en su horripilante tarea. El médico se apartó de la mesa de operaciones y empezó a caminar hacia ellos cuando las puertas del ascensor se cerraron por fin. Una de las mujeres informó inmediatamente de la aterradora experiencia al oficial de seguridad Timon Lynn. Algo la había asustado, dijo Lynn en un documental de 2001, porque obviamente, solo por sus emociones y sus gestos, estaba muerta de miedo. La persona que hizo el informe era una persona que yo había conocido antes del incidente y después del incidente. Ella era siempre bastante sensata, bastante normal. Fuimos y el ascensor estaba bien. El mecanismo del ascensor estaba bien. No había nada en el sótano. Revisamos el edificio para asegurarnos de que no era una broma universitaria. No había indicios de ninguna entrada exterior, ni nada inusual que hiciera pensar que se trataba de alguien que se había inventado esta historia, solo para llamar la atención. En una entrevista anterior, Lynn afirmó que conocía a ambos administradores como personas creíbles y, aunque personalmente no creía en los fantasmas, estaba seguro de que realmente creían haber visto lo que decían haber visto. Las apariciones escénicas, aunque raras, no se limitan a las residencias reales y los campos de batalla sagrados, y de hecho se ha informado de que han tenido lugar en varios rincones sin pretensiones del Gran Norte Blanco. En mis libros, Misterios de Canadá, volúmenes I y II, describí 3 apariciones escénicas que supuestamente tuvieron lugar en el sur de Alberta. Se dice que uno de los incidentes ocurrió en el río Oldman, a 15 millas río arriba de Fort Macleod.
en el extremo suroccidental de la provincia, mientras buscaba refugio de la lluvia durante un viaje de pesca. En el verano de 1875, Sir Cecil Denis, uno de los primeros oficiales de la Policía Montada del Noroeste, afirmó haber tropezado con un campamento fantasma de Cray que se desvaneció en un relámpago. Denis describió el incidente en un recuerdo posterior. Al doblar un recodo del río vi en la orilla sur un buen grupo de árboles y decidí refugiarme en él. Me dirigí a esa orilla y, a medida que me acercaba, la furia de la tormenta se calmó por un momento y en la quietud pude oír claramente el redoble de los tambores de un campamento indio y el sonido del jiyá indio que se mezclaba con él. El sonido provenía de más allá de un grupo de árboles y me felicité por encontrarme con un campamento indio donde podía refugiarme de semejante tormenta. Llegué a la conclusión de que se trataba del campamento que me habían dicho que había remontado el río. Desembarqué, pues, y subí la barca a la maleza, atándola bien, y, cogiendo mi fusil, me dirigí lo más rápidamente posible a través del bosque hacia el punto desde el que se oían claramente los ruidos. La tormenta había arreciado más que nunca y los relámpagos eran casi cegadores. Me abrí paso a través del bosque tan rápido como me fue posible, ya que no era demasiado seguro estar tan cerca de los árboles, y al salir a un claro abierto de bastante extensión, vi ante mí el campamento indio a no más de 200 yardas de distancia. Pude ver hombres y mujeres, e incluso niños, moviéndose entre las cabañas, y lo que me pareció extraño fue el hecho de que los fuegos en el centro de muchas de las tiendas brillaban a través de las entradas, que estaban abiertas. Esto me sorprendió, ya que no es frecuente ver a los indios mojándose si pueden evitarlo. Generalmente mantienen sus tiendas bien cerradas durante una tormenta de truenos, de la que tienen mucho miedo. Consideraba que había unas 20 tiendas en el campamento, y se podía ver una banda de caballos pastando no muy lejos, al otro lado del campamento. Permanecí unos segundos observando y considerando a qué caballo dirigirme, y había dado unos pasos hacia la más cercana, cuando me pareció estar rodeado por un relámpago, al que siguió un trueno que me aturdió durante casi un minuto y me hizo caer de espaldas. Un gran árbol no muy lejano fue alcanzado. Pude oír el desgarro de la madera, y más tarde lo encontré casi partido por la mitad. Parte del fluido eléctrico me había aturdido y tirado al suelo. Tuve suerte de haber escapado con vida, y así las cosas. Pasaron unos minutos antes de que pudiera levantarme y mirar a mi alrededor. Miré hacia el lugar donde estaba el campamento, pero para mi indecible asombro y terror, no estaba allí. Gracias a una investigación posterior, Denis se enteró de que un grupo de indios había sido masacrado por una partida de guerra de los Pies Negros en ese mismo lugar varios años antes. Cuando regresó al lugar con un guía pie negro y un intérprete mestiz, encontró varios cráneos humanos blanqueados por el sol tirados en la hierba. Un siglo después de la extraña experiencia de Cecil Denis, se tuvo noticia de otra aparición escénica en el extremo sureste de la provincia, en el extremo sureste de la ciudad de Medicine Hat. En algún momento de la década de 1970, un conductor de autobús llamado Brian Gale afirmó haber visto las casas del barrio Taylor de Medicine Hat mientras cruzaba la vía férrea Canadian Pacific en un autobús escolar justo al este de la ciudad. El caso es, escribió, que el barrio de Taylor no se construyó hasta 5 o 7 años después de esto, pero aquel día pude verlo claramente. Curiosamente, el barrio de Taylor se encuentra al borde del mismo tramo de la Canadian Pacific Railway en el que se produjeron una serie de extrañas apariciones de vehículos en el verano de 1908. Una noche de junio, mientras conducía un tren por un terraplén del arroyo Ross, justo debajo de lo que hoy es el extremo sureste del barrio de Taylor,
Una dotación de la compañía ferroviaria CP chocó de frente contra un tren que circulaba en sentido contrario. Justo antes del impacto, la misteriosa locomotora se desvió de las vías y planeó junto a ellos durante algún tiempo antes de fundirse en el aire seco de la pradera. Los testigos describieron haber visto las siluetas de tripulantes fantasmas que les saludaban desde la otra cabina. La misma misteriosa aparición se repitió varias veces en las semanas siguientes, siempre de noche. En retrospectiva, el tren fantasma parecía ser una especie de presagio paranormal. En la mañana del 8 de julio de 1908, un tren CPR chocó contra un tren de pasajeros procedente de Lethbridge, Alberta, en el mismo lugar donde había aparecido el tren fantasma. 11 pasajeros y miembros de la tripulación murieron en la colisión frontal. Hace varios meses se puso en contacto conmigo un caballero llamado Sam Thibault de Quesnel, Columbia Británica, que tuvo una experiencia extraña y desconcertante en el sur de Columbia Británica en 1977, que evoca las apariciones escénicas descritas anteriormente. La siguiente es la historia del señor Thibault en sus propias palabras, ligeramente editada y publicada aquí con su permiso. Ahora tengo 59 años, pero a la edad de 15, 4 de mis amigos y yo experimentamos lo que ahora creo que es un portal en el tiempo. Puede ser una explicación de por qué la gente ha desaparecido en la zona sin dejar rastro. Yo vivía entonces en Merritt, Columbia Británica. El incidente tuvo lugar en un lago entre Merritt y Princeton llamado Courtney Lake. Creo que podría arrojar algo de luz sobre las desapariciones sin resolver en el Triángulo de Columbia Británica. Lo viví con 4 de mis mejores amigos, Rocky B., Tim C., John C., y si no me falla la memoria, Wade W. Todos teníamos alrededor de 15, 16 años. Se lo he contado a muy poca gente, ya que la mayoría no me toma en serio ni a mí ni a nosotros. Todo lo que puedo decir es que ocurrió. Todos lo vimos y nos asustamos mucho. Mis amigos y yo íbamos a menudo en autostop a distintos lugares de Merritt, Columbia Británica, y sus alrededores, sobre todo para explorar, construir fuertes, pescar y nadar. También explorábamos pozos mineros abandonados al sur de la ciudad, donde nos metíamos por debajo de los derrumbes para salir a los túneles principales donde estaban las vías del carbón. En uno de nuestros viajes de fin de semana, nos llevaron a un lugar cerca del lago Courtney. Creo que fue el hermano de Rocky, Roger, quien nos dejó. La caminata hasta nuestro destino era de unos cuantos kilómetros, a través de una espesa maleza y zonas muy boscosas. El antiguo sendero estaba cubierto de maleza, pero aún se podía distinguir lo suficiente como para seguirlo. Era la segunda vez que venía a este lugar con mis amigos. El camino acababa desembocando en un gran valle abierto de praderas que se extendía ante nosotros. El valle se extendía hasta donde alcanzaba la vista y al final doblaba una curva a la izquierda y desaparecía. A través del valle se veía una arboleda bien estructurada que subía y bajaba con las colinas. Al mirar a la izquierda, se divisaban a lo lejos algunos edificios, enclavados junto al lago. Creo que antaño servían de parada a los ganaderos que conducían su ganado por la zona. Había unos cuantos barracones rectangulares, con tejados planos, y una cocina rectangular adosada a un pequeño desagüe del lago. Nos dirigimos a uno de los barracones, en el que nos habíamos alojado durante nuestro primer viaje al lago. Tenía literas de madera empotradas en las paredes, y nada más. Yo elegí la litera inferior contra la pared que queda a la derecha al entrar en el edificio. Había traído mi arco y mis flechas, y colgué el arco encima de mi cama en la pared. Una vez instalados, algunos intentábamos pescar para cenar, mientras otros se sentaban alrededor de una hoguera.
A veces, cuando veíamos osos y sus crías en el valle, los perseguíamos hasta los árboles. El incidente ocurrió por la tarde. Lo que aún hoy me resulta extraño es por qué decidimos reunirnos todos en el barracón a esa hora en concreto, ya que aún quedaba mucha luz y no era hora de dormir. Todo empezó con un ruido procedente del exterior del barracón. Nos quedamos mirándonos unos a otros, preguntándonos quién podría estar fuera. El barracón estaba hecho de troncos y las ventanas tenían contraventanas de madera. Recuerdo que abrí la puerta con mis amigos detrás y lo que vimos me sigue impresionando, no por lo que era, sino porque no estaba allí minutos antes, cuando entramos en el barracón. Había ganado por todas partes. No sabría decir cuántas, porque había una espesa nube de polvo de sus pezuñas. Había muchos vaqueros que cabalgaban tratando de mantener el rebaño a raya. Entonces, uno de los jinetes tiró de su caballo hacia un lado, por el pequeño sendero que llevaba al barracón. Lo único que había entre nosotros eran los restos de una valla de madera muy vieja sin puerta. El desconocido nos miró directamente. Iba sentado en la silla y cubierto de polvo. Llevaba una cuerda en una mano, otra atada a la silla y un rifle en una vaina que sobresalía visiblemente. Su sorpresa al vernos era evidente. Había algo muy diferente en él. Iba vestido de pies a cabeza con el aspecto que todos creímos que tenían los vaqueros. Todo en él era áspero y duro, como si hubiera estado haciendo esto durante muchos años. Cuando me encontré con su mirada, me sentí inmediatamente muy incómodo. Siguió mirándonos unos instantes mientras controlaba mejor su caballo, que se encabritaba un poco como si le asustara nuestra presencia. Entonces saltó del caballo y empezó a caminar hacia nosotros. Todos nos asustamos pensando que estábamos invadiendo la propiedad de alguien y que nos iban a pillar. Di un portazo y todos corrimos por la habitación cogiendo nuestro equipo. Recuerdo que cogí mi arco de la pared, abrimos los postigos de la ventana trasera que daba al lago y fuimos saltando uno a uno hasta que salimos todos. Corrimos hacia el lago, luego giramos a la derecha y seguimos un pequeño sendero que conducía detrás de una pequeña colina que dominaba la zona en la que nos encontrábamos. Recuerdo que nos quedamos allí sentados, acurrucados, preguntándonos si nos estarían siguiendo y en qué lío nos habríamos metido. Después de lo que parecieron 5 minutos, John C. y, creo, Wade W. corrieron hasta la cima de la colina detrás de la que nos escondíamos para tener una mejor vista y ver si, de hecho, nos estaban siguiendo. John y Wade volvieron momentos después, nos miraron y dijeron, ahí no hay nadie. Todos nos apresuramos a echar un vistazo por nosotros mismos, y lo que dijeron era, de hecho, cierto, no había nadie. Recuerdo que volví hacia el barracón. Lo primero que hice fue mirar hacia el valle para ver si se alejaban del lago. Pero el valle estaba vacío hasta donde alcanzaba la vista. No se veían huellas de cascos ni polvo. Era como si nunca hubiera habido nadie. Recuerdo que pensé que un rebaño de ganado tan grande como el que habíamos visto no podía haber desaparecido en unos minutos. El valle es muy abierto y no había ningún lugar en el que una manada de ganado de ese tamaño pudiera esconderse. Nos fuimos todos y dimos por terminado el fin de semana, inseguros de lo que acabábamos de vivir, pero contentos de alejarnos. Siempre me he preguntado qué habría pasado si hubiera salido al encuentro del vaquero al final de la pasarela que conducía a la litera. ¿Estaría todavía aquí hoy o habría desaparecido sin dejar rastro? He llegado a creer que nos encontramos con un portal en el tiempo. Lo que todos presenciamos fue una experiencia única en la vida. La mayoría de los chicos con los que estuve nunca le contaron a nadie la experiencia, y algunos ya han fallecido. Un día, Rocky y su nueva esposa vinieron al norte a visitarnos a mi mujer y a mí.
Mientras estábamos sentados alrededor del fuego, mi mujer le preguntó a Rocky si la extraña aventura de la que le había estado hablando todos estos años era cierta y no una historia inventada. Recuerdo que la cara de Rocky se puso blanca. Dijo que nunca le había contado a nadie lo de aquel extraño día de verano de 1977. Siguió contando sus recuerdos a mi mujer. Cuando terminó, mi mujer no podía creer lo que acababa de oír. Su relato era idéntico a mi propio recuerdo de lo que nos había ocurrido hacía tantos años. Después de ver su serie del Triángulo de la Columbia Británica en YouTube, me di cuenta de que el lago Courtney está dentro del triángulo. Creo que cuando aparecen estos portales en el tiempo, solo están allí durante unos minutos y luego desaparecen junto con cualquiera que entre en ellos. Llevaba años queriendo contar mi historia, pero no sabía con quién compartirla.